¿Cómo descomponer un vector en sus componentes X y Y? Lo primero que haremos es recordar dos propiedades trigonométricas importantes de un triángulo rectángulo, que dice que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Teniendo estas dos propiedades, vamos a despejar los catetos adyacentes y el cateto opuesto, lo cual nos queda que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo, y a su vez el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Al tener estas dos propiedades trigonométricas, de esta manera ya podemos descomponer cualquier vector magnitud o vector fuerza, pero debemos tener en cuenta el sentido del vector para saber si es positivo o si será negativo. Vamos a descomponer el vector fuerza número 1. Lo primero que haremos es dibujar sus componentes en X y en Y, quedando de la siguiente forma, donde vamos a renombrar el vector que va paralelo al eje X como fuerza 1 en X y el vector que va paralelo al eje Y como fuerza 1 en Y. Podemos observar que la componente de la fuerza 1 en X está adyacente al ángulo, la cual lo podemos escribir como la fuerza 1 en X es igual a, como estamos trabajando con vectores de magnitud, donde está la hipotenusa pondremos la fuerza del vector, es decir, que va a ser igual a la fuerza 1 por el coseno de alfa. Para la otra fuerza 1 en Y, esta es la componente opuesta al ángulo, la cual la podemos escribir como la fuerza 1 en Y es igual a, haremos lo mismo, donde está la hipotenusa pondremos la magnitud del vector, que es igual a la fuerza 1 por el seno de alfa. Ahora verificamos la componente de la fuerza 1 en X que va en dirección positiva del eje X, e igual la componente en Y que va hacia arriba, es decir que también es positiva. Y así nos quedarían las componentes del vector magnitud de la fuerza 1. Vamos a proceder a descomponer el vector con la fuerza 2. Lo primero que haremos otra vez será dibujar sus componentes en X y en Y. Ya que la tenemos dibujada, la renombraremos. La que va paralelo al eje Y va a ser igual a la fuerza 2 en Y, y la que va paralelo en el eje X va a ser la fuerza 2 en X. Vamos a escribir primero la componente en sentido X, es decir, que nos queda que la fuerza 2 en X es igual a, el sentido de esta fuerza va en sentido contrario, es decir, que va a ser negativo, entonces pondremos menos, entonces será menos la fuerza 2 por el seno de teta, ya que es el lado opuesto del ángulo. Y para la fuerza 2 en Y va en dirección positiva, entonces va a ser igual a la fuerza 2 por el coseno de teta, ya que esta componente está adyacente al ángulo. Y así se obtiene las componentes del vector de la fuerza 2. Ahora para ti, ¿cómo serían las componentes del vector fuerza 3 y del vector fuerza 4?